La invasión rusa a Ucrania de febrero de 2022 ha estado rodeada de una profunda y confusa cobertura mediática que no ha logrado ofrecer perspectivas claras sobre el origen del conflicto y su dimensión histórica. Por medio de un análisis histórico de las relaciones entre Ucrania y las diferentes reencarnaciones del Estado ruso, la imperial, soviética o federal, es posible comprender la regularidad de roces y enfrentamientos ocurridos en el territorio ucraniano. En la actual Ucrania confluyeron distintas potencias imperiales, las que redibujaron sus fronteras en distintos momentos y generaron vacíos imperiales con la consecuente reacomodación territorial de las potencias circundantes. Mediante el análisis específico de dos episodios en la historia de ambas naciones, a mediados del siglo XVII y a inicios del XX, es posible establecer que los procesos de reacomodación territorial y estrategia en la zona derivaron en conflictos que pueden entenderse como antecedentes de la guerra actual. ¿Este señor qué carrera tiene? El doctor Liendre, que de todo hable de nada entiende. Como se sabe, una de las razones propuestas por el Kremlin para llevar a cabo su invasión tiene que ver con la desnazificación de Ucrania, un argumento que ha cobrado relevancia en distintos momentos. Y pese a que grupos con dicha inclinación han jugado un rol en Ucrania desde 2014, el gobierno ruso ha tendido a exagerar su relevancia para legitimar su intervención en el ámbito doméstico y global. El mismo Vladimir Putin ha ofrecido análisis históricos para plantear que Ucrania no es realmente una nación distinta a la rusa y que solo una serie de circunstancias del pasado y manipulaciones antojadizas han permitido que exista siquiera la posibilidad de entender a Ucrania como un pueblo con derecho a autodeterminarse. Putin ha relevado la herencia común entre rusos, ucranianos y bielorrusos unidos por la descendencia compartida de la antigua Rus de Kiev, un argumento que en otros momentos ha sido utilizado con fines distintos, como desarrollaré más adelante. Desde la vereda europea y estadounidense se ha planteado que la agresión rusa a Ucrania debe entenderse desde la lógica de una rearticulación de la Guerra Fría en la que Putin buscaría retomar la idea soviética y su ámbito de influencia. Esto ha convertido a Ucrania en el escenario donde se generó una chispa necesaria para un conflicto que inevitablemente iba a enfrentar a ambos bloques, algo que se podría ligeramente atisbar desde las guerras yugoslavas, otro temita aparte. En las relaciones que Rusia ha mantenido con Ucrania desde hace siglos, ha habido distintos momentos en los que se ha generado una dinámica similar. En primer lugar, surge un vacío de poder que pone en duda las fronteras que delimitan las zonas de influencia de potencias circundantes. A partir de ello, se inician conflictos interimperiales entre potencias involucradas en la zona, por establecer el control sobre el territorio. Finalmente, los habitantes ucranianos, pese a los distintos intentos por proteger su autonomía, acaban por ser sometidos al poder imperial que logra imponer sus condiciones. Este funcionamiento ha marcado históricamente la dinámica de las relaciones entre Ucrania y Rusia. La caída del Imperio Romanov en las primeras décadas del siglo XX provocó un vacío imperial y una inmediata carrera entre las potencias por ocupar el espacio que la dinastía rusa dejaba vacante. Apenas formado el gobierno provisional en San Petersburgo, que gobernaría a Rusia entre febrero y octubre de 1917, los nacionalistas ucranianos crearon un órgano de gobierno independiente, la Rada o Parlamento ucraniano. El nacionalismo ucraniano, que venía desarrollándose desde finales del siglo XVIII y XIX, estaba en parte inspirado por las ideas del romanticismo decimónico y rescataba las características folclóricas del lenguaje y la forma de vida del campesinado ucraniano. Al igual que en la época de la revolución de Khmelnytsky y en la década de 1990, después de la disolución de la URSS, fueron los mismos ucranianos quienes llenaron el vacío imperial dejado por la Cacha Romanov. Sin embargo, los ucranianos no fueron los únicos que se movilizaron para hacer uso de dicho espacio vacante. El gobierno alemán, que estaba inmerso en la Primera Guerra Mundial, decidió involucrarse en este territorio a través de una alianza en la cual se ofrecieron como protectores de los intereses nacionales ucranianos, buscando evitar que estos cayeran bajo la órbita bolchevique, con el fin de fortalecer la postura alemana en la mesa de negociación de Brest-Litov. Los alemanes pretendían calmar las hostilidades del frente oriental para conseguir sus objetivos en el flanco occidental de la Gran Guerra. Así, Alemania promovió la independencia nacional ucraniana como una manera de influir en la zona para favorecer sus objetivos de mediano y largo plazo en el contexto de la guerra, además de conseguir valiosos recursos agrícolas para mantener el esfuerzo bélico. Por esa razón, una vez que aseguraron la lealtad del naciente gobierno ucraniano, los alemanes instalaron el gobierno del dictador y líder cosaco Pavlo Skopatski, quien inmediatamente cerró la Rada ucraniana e inició un proceso que frenó el desarrollo democrático sobre el que se había basado el primer impulso de la República Popular Ucraniana. Hay que recordar que la primera versión de la RSU era más pequeña que la versión actual de la República Ucraniana, pues parte de su territorio contemporáneo se hallaba aún bajo soberanía polaca, situación que no cambiaría hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Por esa razón, para la URSS era importante crear una república ucraniana que sirviera como señuelo para sus compatriotas bajo dominio polaco.
Hacer esto promovería la discordia al interior de Polonia, una desestabilización que permitiría justificar la anexión de los territorios habitados por ucranianos a ambos lados de la frontera. Sin embargo, esta política de promoción de las identidades nacionales comenzó a cambiar una vez que Stalin se afianzó en el liderazgo soviético después de la muerte de Lenin. Mientras que la idea nacional continuó siendo apoyada por las regiones del Oriente Soviético, consideradas atrasadas cultural y económicamente, en las regiones occidentales de la URSS el apoyo a la promoción nacional fue perdiendo fuerza. En aquellas circunstancias, el nacionalismo ucraniano pasó de ser percibido como una ventaja estratégica frente a los intereses territoriales soviéticos en Polonia a ser visto como una potencia quinta columna que debía ser desbaratada para evitar la fragmentación territorial de la URSS. Por tanto, el ensañamiento de la política de colectivización en Ucrania puede ser entendido en ese contexto, es decir, el Holodomor, calificado por algunos como un genocidio, ya que fue una hambruna que devastó el territorio de la RSU, Kubán y la Ucrania amarilla, pese a que la intensidad y brutalidad de esta política se manifestó en diversas regiones de la Unión Soviética, ella tuvo un efecto devastador sobre el campesinado ucraniano. ¿Qué quiero decir con toda esta chapona? Que todo esto no permite entender que el territorio ucraniano ha sido disputado cada vez que las fronteras de las potencias imperiales circundantes han sido desafiadas. Por esta razón, un marco interpretativo histórico puede poner en perspectiva la actual invasión rusa a Ucrania e insertarla en la lógica de procesos de reacomodación de potencias imperiales en el corazón de Europa, una dinámica que históricamente ha afectado al devenir del pueblo ucraniano. En la actualidad, al analizar el caso particular de Ucrania, se constata que para los rusos, y en particular para la administración nacionalista de Putin, se trata de un país especial. Es el origen de Rusia tal y como lo señala el proverbio ruso: San Petersburgo es la cabeza de Rusia, Moscú el corazón y Kiev es la madre. Es decir, el origen de la propia Rusia estaría en Ucrania. Vladimiro I, zar de Rusia, nació en Kiev y por tanto para muchos rusos la región es parte de esa Rusia que quieren restablecer. Esto ha hecho que Putin se niegue a aceptar que Ucrania forme parte de la Unión Europea y en especial de la OTAN. El líder ruso no soporta la sola idea de que las tropas occidentales se instalen con bases militares en territorio ucraniano, y menos que existan armas que atenten contra su seguridad nacional. En 2014 se celebró un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania, acto que levantó inmediatamente los temores de Putin, quien rechazó categóricamente dicha asociación. Conviene destacar que el acuerdo de asociación es similar a un tratado de libre comercio, pero que incluye además materiales políticas y de cooperación. Por tanto, no es un medio para adherirse a la Unión Europea, si así no se ha establecido como fin. A raíz de este acuerdo de asociación, Putin presionó al entonces presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, con el único fin de que se desistiera del mismo. Ese año se desencadenó el fenómeno conocido como Euromaidán, liderado por la población ucraniana pro-Unión Europea, pero también con la participación de grupos neonazis. Este proceso generó a su vez la anexión de la península de Crimea a la Federación Rusa, en virtud de un referéndum calificado como ilegítimo por Occidente por la falta de garantías democráticas mínimas. Se suman a estos hechos los sucesivos cambios de líderes en Ucrania durante los últimos años, hasta la llegada del actual presidente Volodymyr Zelensky, quien ha sido denominado como un outsider. Zelensky llegó a la presidencia a través de elecciones democráticas con un 73% de los votos. Su perfil se aleja de un líder tradicional, pues se trata de un conocido actor satírico que fue parte de un programa de televisión, siendo además abogado, aunque muchas veces esto no se mencione. Triunfó con un discurso en contra de la clase política tradicional y sus prácticas de corrupción, siendo por ello calificado de populista. Ante ello, Putin considera que Zelensky es un líder cercano al bloque occidental, cuestión que entiende como una amenaza, especialmente por la relación de Zelensky con Estados Unidos, particularmente con Trump, que le solicitó apoyo en la campaña de desprestigio a la carrera presidencial de Joe Biden, investigando las inversiones y negocios de Ucrania de su hijo. Como último antecedente de la visión manifestada por Putin, mediante la cual ha presentado a su país como un estado víctima de las agresiones de Ucrania en alianza con la OTAN, está su aspiración de reconstruir la Gran Rusia y demostrar a Occidente que existe una línea roja inquebrantable: Ucrania. Paradójicamente, la intención del presidente de la Federación Rusa era desmilitarizar sus estados fronterizos y que estos desistieran de adherirse a la UE o a la OTAN. En cambio, contradictoriamente a los deseos de Putin, en la actualidad se observa una Europa que ha aumentado su capacidad armada y su presupuesto de defensa, lo que se suma a las nuevas solicitudes de adhesión de países como Ucrania, Moldavia y Georgia. Además, Finlandia y Suecia hicieron oficial su petición de adhesión a la OTAN el 18 de mayo de 2022. Asimismo, no hay que olvidar que el régimen ruso ha vulnerado el derecho internacional, y sobre todo el derecho internacional humanitario, a través de la masacre del pueblo ucraniano.
Al mismo tiempo, sin embargo, está infligiendo un daño a los propios rusos, quienes no solo han sufrido bajas militares, sino que están sufriendo las fuertes sanciones económicas de Occidente. La Rusia de los Vladimir, que justamente es el nombre del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, nace y está en Kiev. Esto es un elemento identitario que Occidente debe comprender no para justificar la guerra, sino para explicar las razones del conflicto. Existe, en parte de la población rusa, el sentimiento de haber nacido en Ucrania y que esta es parte de la Gran Rusia. Este elemento identitario y cultural se observa con la misma fuerza en algunos ucranianos pertenecientes a la población ucraniana prorrusa y que, situados en la región del Donbass, cuyas provincias Donetsk y Lugansk se autoproclamaron repúblicas populares independientes en 2014, se resisten a someterse al gobierno central de Ucrania. Al mismo tiempo, existe un nacionalismo ucraniano que no fue considerado por Putin. El gobernante ruso creía que la población ucraniana lo recibiría de brazos abiertos, agradeciendo ser salvados del, en sus palabras, genocidio que Ucrania estaba cometiendo en contra de la población prorrusa. Putin justificó sus acciones en principios como la responsabilidad de proteger y la legítima defensa establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. La región ucraniana menos intervenida por los rusos ha sido la del Donbass, es decir, la zona que aloja a la población ucraniana prorrusa, concentrando su agresión en el sur de Ucrania, desde Odessa a Mariupol, así como en la frontera con Bielorrusia en el norte. Con la resistencia ucraniana en Kiev y otras zonas, más el inmenso apoyo militar de Occidente, en las últimas semanas el ejército ruso se ha concentrado en el Donbass, tomando el control de la destruida Mariupol y conectando así esta ciudad-puerto con la anexada Crimea, lo que le da a Rusia una ventaja en el Mar Negro.